voy a serte sincera, no me he escuchado ningún Sumergencias hasta ahora. Me han dicho, eso es bien, tú es mejor que vayas sin saber nada. Entonces, he llegado hasta aquí porque la cuestión es, estoy aquí, o sea, que no lo sé. O sea, quiero decir, no sé yo ni la respuesta. O sea, ay, qué nervios, voy a hacer ya el saludo. Hola a todas, todos y todes. Bienvenidos a este episodio de Sumergencias, el programa donde surgen conversaciones que no han surgido antes. Un espacio en el que damos voz a aquellos proyectos, bricadas, reflexiones que se suelen escapar de las fronteras habituales. Vamos, que toda persona que pase por aquí tiene que contarnos una historia suya que quizá no es por la que más se le conoce, pero que seguro no nos va a dejar indiferentes. Por eso, en Sumergencia siempre somos las personas, digamos, más curiosas las que entrevistamos a los invitados que tienen algo interesante que contar. Yo soy Vicky Bazán, soy cofundadora de Inmersiva XR, que es la Asociación de Realidad Extendida de España, y también diseñadora de realidad virtual y aumentada. Pero hoy estoy aquí como especialista sobre todo en gamificación y en juegos, pero también como aficionada a los escape rooms. Y es que hoy tenemos con nosotros a Alexis, que es diseñador industrial, pero también co-creador de Insólito Escape Room. ¿Qué tal, Alexis? Bien, muy agradecido de estar aquí, muy ilusionado de poder charlar un ratito y de conocerte también a ti. Así que, bueno, pues a ver qué surge de esta conversación. Pues vamos a jugar un poco, ¿no? Que es lo que a nosotros nos gusta. Yo creo que nos han juntado precisamente porque somos, digamos, los aficionados al juego, que al final hemos hecho un poco del juego un poco nuestro trabajo de alguna manera, ¿no? Cada uno de manera diferente, Ujú. pero yo creo que esa manera de la gente que trabaja jugando es algo curioso, ¿no? Cuéntanos un poco cómo lo usas tú en tu día a día y en tu trabajo. Sí, a ver, yo creo que lo has definido perfectamente. Al final yo creo que supongo que somos personas muy jugonas en todos los aspectos de la vida, no solo en laboral, y seguramente hemos buscado, y si es así, si me equivoco, corrígeme, ¿eh? Yo creo que hemos buscado que del propio juego poder hacer nuestro trabajo, nuestro día a día, ¿no? Al final, quizás esa es mi manera de haber llegado también hasta donde he llegado, es buscar la excusa de lo que me apasiona, ¿no? Hacerlo profesión, que no siempre es fácil y no siempre se llega todo lo bien que nos gustaría y parece como muy lejano, pero bueno, al final intentándolo y trabajando en esas direcciones yo creo que se consigue, ¿no? Sí, es una manera al final de trabajar jugando, pero también tenemos que pensar un poco qué es el juego, ¿no? Yo creo que es algo de lo que tendríamos que partir, ¿no? Esa parte lúdica, la parte filosófica del juego. Y otro concepto importante que tendremos que explicar hoy es qué es un escape room, porque nosotros damos por hecho que todo el mundo va a saber lo que es un escape room, pero igual hay mucha gente que dice que es esto de escapar, habitación, no lo pillo, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto con jugar? Sí, la verdad es que es muy buena apreciación esa que acabas de hacer, porque al final los que estamos metidos dentro del sector y más o menos lo conocemos, lo hemos probado desde hace ya unos cuantos años, parece como algo muy cotidiano y muy normal. Y es cierto que se ha normalizado en estos últimos años, se ha normalizado bastante, pero sigue habiendo un ratio muy alto. Sobre todo en Madrid, que es lo que al final yo más veo al día a día, aunque conozco casi todas las comunidades cómo se están moviendo, em, que sigue habiendo un ratio aproximadamente del 50% de la gente que sigue viniendo a la sala de escape que no ha jugado nunca. Entonces, al final, sigue siendo un extraño, que es cierto que hace unos años era aún peor. O sea, quiero decir que yo, por ejemplo, recuerdo el momento de pedir la licencia de apertura del primer o sea, de la skate room, solo el hecho de ir a buscar locales y contar un poco la actividad que había, te miraban raro. O sea, quiero decir que esto de una skate room, yo lo contaba como es un juego para adultos, entonces te empezaban a mirar raro, se lo llevaban, supongo que en sus cabezas pensarían cualquier cosa rara y luego ya vas explicándolo y lo van entendiendo, pero es cierto que sigue costando. Entonces, no sé si quieres hacerte una introducción de lo que es para ti una skate room y luego ya matizo o comento yo mi versión y así también Ay, hacer... bueno, pues yo estaba intentando como buscar como que tres cosas o algo o de una manera así que definen un escape room, porque luego yo pensaba que, por ejemplo, el concepto que tú decías al final, hay gente que todavía sigue yendo a escape room. Yo creo que el concepto es verdad que habrá gente que se le escape,
pero es algo como que sí que la mayoría de la gente lo tiene como en plan, ¿no? O sea, una película, un escape room, un parque de atracciones, o sea, tienes, aunque no haya ido nunca, sabe más o menos en qué consiste. Pero luego si te pones a indagar, hay un montón de subtérminos o de diferentes tipos, o qué tiene que ser un juego para que realmente sea escape room, ¿no? O por lo menos en su origen tenía esta definición de, digamos, un juego dentro de una sala que consiste en escapar en X tiempo, ¿no? Ujú. Pero hemos visto cómo, aun llamándolo escape room, yo he visto un montón de definiciones. No siempre es escapar, a veces llamamos escape room, pero es en un sitio abierto, a veces es que es una gincana. Entonces, sí que veo como que el punto en común es el juego, el puzzle, el acertijo, el tengo algo que resolver, pero no necesariamente tiene que ser ni escapar ni habitación, ni de una habitación. Correcto, correcto. Esto al final, como todo en la vida, todo va teniendo una evolución. Y es cierto que hoy en día el concepto skate room se ha generalizado de muchas maneras, incluso te puedes encontrar, que me ha pasado a mí y te llama mucho la atención, una caja de galletas que te venga por detrás un juega nuestro skate room y dices, pues es un juego de galletas con unos juegos, unos acertijos, ¿no? No es otra cosa. Pero entonces el concepto skate room, como tú bien has dicho, nació seguramente de escapar de una habitación. Hoy en día es un conjunto de experiencias, ¿no? Yo me gusta más definirlo como experiencias, aventuras, en las que puedes vivir en primera persona. Y creo que es la gran diferencia y el gran atractivo que tienen hoy en día las escape room, que al final, con todo esto de la digitalización de los videojuegos y demás, estamos como muy acostumbrados a jugar todo tipo de aventuras a través de una pantalla, y el hecho de que llegaran los escape room y de poder vivir un poco esas experiencias o lo que has visto en el cine, poder vivirlo en primera persona, creo que es muy gratificante y es un poco lo que hace también que tengamos ese enganche, ¿no? A las escape room una vez que las pruebas, el quedarte tan agarrado, pues al final. Además ya hay estudios psicológicos que analizan un poco todo lo que sucede en nuestras cabezas cuando estamos jugando una escape room y al final generas una adrenalina, una dopamina, una serie de estímulos en tu cuerpo que es bastante adictivo. Entonces, es razonablemente lógico el concepto y la evolución natural de las skate room. Hoy en día, pues eso es vivir más una historia, quizás una aventura, una experiencia en la que tienes que superarla. Es cierto, y en sus orígenes, que esto siempre también muchas veces te lo pregunta la gente y os asusta, podía parecer o se vendía como un reto intelectual. Yo diría que hoy en día eso ya se ha perdido en casi su totalidad y no se busca saber más o ser más listo o menos listo o salir en más tiempo o menos tiempo. Yo creo que todo eso se está difuminando para que prevalezca la diversión, el ocio, la satisfacción de cumplir una historia y sentirte realmente protagonista de algo físico, ¿no? Algo real que estás viviendo. Y yo creo que eso es hoy en día lo que es una skate room. Como tú dices, ya no tiene que ser una sala, puede ser un habitáculo más pequeño, pueden ser muchas, puede ser una nave industrial, puede ser en la calle, como tú has dicho, y al final es eso, vivir una historia jugando, ¿no? Al final, que sentirte un poco más niño, no sé. Sí, yo creo que al final esta experiencia tiene como varias capas, ¿no? Al final tiene la experiencia lúdica, la experiencia también inmersiva, de estoy dentro de un escenario recreado que yo me creo allí, como lo hablabas de los videojuegos, de esa ambientación es súper importante, el cómo se logra, ya sea con actores, con espacios, con decorados. Luego está sí que la capa de los acertijos, que sean divertidos, o sea, yo creo que luego tiene otra capa más, que es la socialización de trabajo en equipo, dividirte, ir todos a una, o depende un poco las estrategias, el nivel de estrategia. Y luego sí que está la parte de competitividad intelectual. Al final también vemos como muchas competiciones a nivel deportivo, o sea, que es algo como la competición, se acepta más en los deportes, pero no hay tantos retos intelectuales en nuestro día a día que te juntes, o sea, más allá de gente que juega juegos de mesa o que tenga, yo que sé, juega al ajedrez o algo así, y existe como esta competición en la parte deportiva, pero siempre yo creo que me faltaba como un plan o algo así que fuera como competencia también intelectual. Y es verdad que no todo el mundo que ahora va a un escape room va pensando en eso, pero sí que al final es una alternativa lúdica también por la parte mental, ¿no? De algo más intelectual y más de ese tipo de competición o de
Y ya no solo competir con otros, sino batirte a ti mismo, que también al final cada vez vas haciendo salas más difíciles, vas mejorando, vas pillando el truco. Yo creo que también es una lectura bastante chula el hecho de la parte intelectual. Sí, además hay juegos específicos en los que realmente se basan en competir. Antes de separarse en dos equipos, puede ser un Hall Escape, puede ser otro tipo de experiencia, todo en el ámbito de Skate Room. No sé si has jugado alguna de este estilo, Sí, que sea meramente de competir, algún equipo. Hay juegos muy divertidos en los que realmente entiendes cómo funciona la competitividad y puede ser muy divertido. Se me ocurren varios ejemplos que luego, si quieres, comentamos ahí para poder recomendar. Sobre todo para grupos grandes puede ser muy divertido. Yo he jugado muchos de estos en los que solemos jugar chicos contra chicas, este tipo de juegos tontos para que el que no gane, que tenga que invitar al otro. Entonces, al final se puede generar esa competición. Ahí realmente hay experiencias específicas para ello, pero sí es cierto que el problema que eso tiene, sobre todo llevado a la cara del negocio, a la parte de la sala, en este caso, que te recibe, es que vas a tener la mitad de gente va a perder, o sí, unos cuantos van a perder. Entonces, yo esto lo he vivido en primeras carnes, empieza a haber gente que a lo mejor no tolera también la derrota y empieza a echar balones fuera, a echar la culpa a otros. Entonces, al final se genera una sensación a veces, ya te digo, también depende del juego y depende de cómo esté gestionado. A veces se puede confundir y llevar una mala experiencia a alguien que se sienta mal por haber perdido. Entonces, valorar eso es muy complicado, sobre todo a nivel negocio, ya te digo, a nivel de experiencia, como tú bien dices, pues puede ser muy interesante y muy gratificante, pero al final, claro, cuando empiezas a echar números y intentar ver rentabilidad, lo que te interesa es que la gente salga con un grado de satisfacción muy alto y para ello, pues eso, tiene que nivelar muy bien. sí, sí. Entonces, bueno, El no sé manejo si de te ha las pasado alguna vez esto. Sí, el manejo de las expectativas. Y de hecho, justo me acabas de recordar una anécdota de hace no mucho. O sea, el fin de semana pasado estuve con unos amigos en un escape room y nos pasó lo contrario. No que perdiéramos, sino que ganamos en el sentido de que salimos muy pronto y muchos de ellos se llevaban como la experiencia de, joder, lo hemos hecho tan rápido y yo he pagado para una hora y al final lo hemos hecho. Y digo, ya, pero la satisfacción de que lo has hecho antes que nadie. Ya, pero es que ha sido muy fácil, ¿no? Entonces, al final, siempre tienes que lidiar con ese tipo Y a la hora de diseñarlo, yo uno de los retos que veo es diseñar una serie de puzzles y probar para que realmente entren en el tiempo que más o menos se estipula, ¿no? O sea, que habrá gente que más o menos, pero tienes que hacerlo con un índice de éxito que sea bastante grande, porque si es imposible, la gente no quiere ir, ¿no? Entonces, tiene que dar la sensación de que lo has conseguido ir por los pelos y tiene que estar todo muy medido. ¿Cómo al final lo sueles hacer tú para medir los tiempos de los puzzles? Bien, al final, esto, bueno, podría destripar muchas cosas, podría incluso herir alguna sensibilidad si contamos que intentamos, de alguna manera forzamos a que, pues lo que tú has dicho, que intentéis salir siempre todos los equipos con el tiempo muy ajustado. Y entonces, al final, a la hora de diseñar, que esto sobre todo, pues al final, como cualquier proceso creativo y de diseño, hay que analizar bien o sea, las necesidades del cliente. En nuestro caso, hoy en día es muy complicado porque puedes encontrarte equipos que no han jugado nunca y equipos que a lo mejor han jugado 300, 400, 1200 salas por todo el mundo. Entonces, la dificultad de cada uno va a ser totalmente diferente. Entonces, tienes que hacer algo que tú puedas de alguna manera medio regular y poder ajustar para cada persona o cada individuo. Entonces, al final, esto se diseña generando un guión, una historia. Planificar muy bien la cantidad de juegos que hay y el tiempo medio que puedes gastar, mucho testeo, al final también esto es muy importante, no se puede solucionar las cosas según sale de tu boli, dices esto va a funcionar así, al final es mucho a prueba-error, testeo y la experiencia, al final también saber qué tipo de juegos va a funcionar bien, cuál puede ser más complejo, intentar hacer un poco de todo y de alguna manera saber que habrá sitios donde se puedan atascar ciertos equipos porque no estén acostumbrados, porque sea algún tipo de juego más complicado de entender y por lo tanto generarte también herramientas
para poder guiar a esos equipos que a lo mejor les cueste más. Entonces, saber dosificar muy bien los esfuerzos, llevar un timing, pues al final como todo, como este mismo podcast, ¿no? Llevar un timing en el que sepas que en tal punto tienes que ir por la mitad, tal punto tienes que ir en tres cuartos, entonces de alguna manera poder ir gestionando el tiempo para que lo que tú dices, al final no generar una frustración, que creo que es algo también que se ha ido aprendiendo con el tiempo. Al final esto nació como una forma muy de hobby en general el sector y hoy en día ya es muy profesionalizado, entonces todo se va afinando, todo se va mejorando y al final sobre todo lo que te da la experiencia es eso, tener herramientas para poder guiar un equipo, que se note lo menos posible que estás ayudando o guiando y de alguna manera conduciéndoles a llegar al final, poder vivir la experiencia al completo, que al final también creo que eso es muy satisfactorio y si te cedes un poco en el tiempo, tener ese margen para poder cederte los equipos más complicados y que esos equipos que vayan mejor, que no se vayan con esa sensación de, claro, yo he pagado por 1 hora y media y me he ido en 40 minutos, he perdido la mitad de mi dinero, yo quiero seguir jugando, ponme más juegos aquí encima de la mesa. Sí. Entonces, bueno, gestionar eso no siempre es fácil y ya te digo, sobre todo porque hay mucha diferencia entre distintos equipos. Y muchas veces la competición también pierde un poco de sentido en ese tipo de competiciones porque claro, depende quién esté jugando contra quién. Entonces, al final, pues bueno, Lo nunca va a cooperativo a ser veces un... también vende más, ¿no? El hecho de la cooperación Claro. más que, o sea, que al final un poco yo te hablaba también de competitividad contra ti mismo, o sea, del nivel más de superación más que de competencia. Y otra cosa de los escape rooms que tiene, que es que no solo la parte lúdica, sino que también tienen esta parte adaptable, digamos, que, porque no sé si sabes que yo, además de aficionada, una vez, digamos, dentro de unos proyectos que estuve haciendo, estuve diseñando un escape room, pero más concretamente era como parte de marketing, ¿no? Es algo que se ha Ujú. usado, digamos, cuando hubo ese boom de hacer un escape room para algo, una experiencia de marca, en este caso. Y el escape room, Por te curiosidad, puedo ¿puedes decir. decir cuál hiciste? O las marcas ponemos luego un pi o cómo... Sí, te cuento, pues durante, digamos, una especie de pop-up que se hizo en el Corte Inglés y era concretamente, se llamaba PC Experience y estaba hecho con Intel y con Microsoft. Y al final era una especie de experiencia competitiva en el que había dos pequeños grupos que hacían una serie de puzzles al tiempo y tenían, en lugar de, creo que eran 15 minutos en lugar de una hora, y al final son menos puzzles, pero la gracia es que la experiencia te tenía que enseñar diferentes aspectos que tenían los ordenadores que estaban promocionando, ¿no? Entonces, al final estabas haciendo juegos basados en un aspecto diferente, pues en el peso del ordenador, lo ligero que es, en el tamaño, en lo veloz que es, y al final, mientras estabas resolviendo diferentes acertijos, estabas aprendiendo de lo que te estaban vendiendo, ¿no? Entonces, hay esa lectura marketing, también hay lectura educativa, ¿no? O sea, ahí tenemos como al final los serious games, que es la parte, digamos, educativa o aplicada de los videojuegos, pero también está en los escape rooms, ¿no? Yo creo que a mí me gustó muchísimo la experiencia y como anécdota, yo me gusta también sobre todo lo de la parte de las bambalinas. Además, esto era un escape room muy tecnológico porque llevaba un montón de cachivaches por detrás y yo me llevé como la experiencia ya no solo de estar en el escape room, sino el ver detrás de las paredes todo lo que lleva por detrás, los mecanismos, las diferentes pruebas que hay que hacer para ver cuánto hay que hacer esto más rápido, más lento, ¿no? Entonces, todo el nivel de testeo que a veces no se suele ver cuando vas a jugar, cuánto lleva no solo pensar el puzzle, sino construirlo, el cómo se ve la experiencia de los demás desde detrás cuando tú eres el Game Master, ¿no? Creo que es algo como muy curioso de hacer, que tuve la oportunidad de hacerlo varias veces y la verdad es una experiencia, sobre todo una vez tú has estado siendo el que juega y te dan de repente ese control y dices, ostras, la manera de seguir el tiempo, de ayudar, cuando no quieres ayudar porque realmente lo tienen ahí, pero estás a punto de, yo creo Claro. que es una experiencia también la del Game Master súper súper chula. Sí, sí, exacto. Lo has definido muy bien y coincido contigo. Estar al otro lado de la pantalla no es nada sencillo. Puede parecer que sí. Puede incluso, además, algo muy recurrente cuando alguien termina es que bien lo paséis al otro lado. Bueno, se pasa bien, pero no deja de ser un trabajo muy intenso en el que tienes que estar pendiente de muchas cosas, en el que te tienes que morder la lengua porque
o cualquiera que ha estado al otro lado, o incluso, me supongo que un profesor, cuando estás formando a alguien, te pasa un poco lo mismo. Estás haciendo un examen y estás diciendo, corre, pues si sabes la respuesta, dilo, dilo, dilo. Pues hay que saber aguantar, hay que saber entender al equipo, que al final también al que esté jugando, al que está al otro lado, que te dejen ver qué están pensando, e imaginarte qué están sintiendo para poder guiarles de la mejor manera posible, y no siempre es fácil. Y luego, aparte, lo que tú has dicho, es cierto que el concepto Skate Room hace unos años parecía como que era junto 4 muebles de IKEA, pongo 4 candados y ya está, que puede parecer una labor más o menos sencilla. Hoy en día hay mucha tecnología detrás, y luego depende de cada una de las aventuras, puede llevar más o menos, pero por ejemplo yo te puedo poner el ejemplo que tenemos nosotros en Insólito Skate Room con una sala llamada Infiltración Espacial, inspirada en el mundo de Star Wars, que recreamos una nave. Entonces, dentro hay infinidad de tecnología que es inimaginable de poder saber cómo controlar todo eso. Mucho ha estado domotizado y muchos automatismos que van solos, pero otros muchos los tienes que activar tú, o tienes que estar muy pendiente de que todo suceda bien. Y entonces hay mucha tecnología diferente, variada, muy compleja en muchos casos, para que la experiencia parezca lo más normal y natural posible. Entonces, no es nada sencillo, no es fácil, pero al usuario tiene que parecerle sencillo. Yo creo que ahí está un poco el misterio de todo esto, el éxito, que cuando tú acabas una skate run digas, qué maravilla, esto ha funcionado todo perfecto, y claro, no sabes todo el trabajo que hay detrás, y Y es muy complejo. lo que frustra cuando no funciona algo y tú sabes que debería Claro, haber estado funcionando, pero no es culpa tuya, es que eso no funciona. Entonces, también que claro, a nivel el que lo hace tiene que también dar una rabia, digo, justo eso ha dejado de funcionar. claro. Hay que recordar que no deja de ser un show en directo, en muchos casos. Al final, pueden pasar cosas totalmente aleatorias, cosas incontrolables, se puede romper algo, puede pasar mil cosas, y no deja de ser un show en tiempo real, en el que no hay nada más allá de lo que esté planificado, ahí puede pasar cualquier cosa. Entonces, es complejo, y entiendo la frustración del usuario, y además alguna premisa que nosotros tenemos, y es algo que intentamos protegernos todo lo posible. Por ejemplo, en nuestro caso, siempre ponemos el ejemplo de Disney, de Disney World, Disneyland. Cuando tú vas a Disney, esperas que Mickey te salude como si fuera su mejor día. Y a lo mejor a Mickey, al que está debajo de Mickey, le ha dejado la pareja 10 minutos antes, pero él tiene que hacer que tú veas a su Mickey, sea el día más feliz de tu vida. Pues esto es un poco igual. Es un show en directo que además no vas a poder volver a jugar. O sea que esa es la experiencia. Lo que te vayas a llevar ese día es lo que te vas a llevar. No puedes retomarlo otro día, no puedes darle otra oportunidad. Entonces, la exigencia es muy alta, para los que estamos al otro lado, a todos los niveles, a nivel de diseño, a nivel creativo, a nivel de la historia, a nivel del posible acting que pueda haber, la tecnología que lleve, todo tiene que funcionar todo lo posible. Y para ello, la solución más fácil es tenerlo todo lo más controlado posible, y tener plan B, plan C, plan D, y estudiar para el 10, porque seguramente saques un 9,5, no vas a sacar nunca el 10. Entonces, eh, algo en directo es peligroso y tal. Y hablando de tecnología, que antes también al final destacas mucho la parte física de los escape room, ¿qué opinas o qué opinión tienes sobre las versiones digitales, versión videojuego o versión, sabes, de VR, por ejemplo? Ese tipo de escape rooms en los que no hay, digamos, interacción con un game master humano como tal, ¿crees que cambia la experiencia? ¿No es lo mismo? ¿No debería llamarse escape room? Bueno, lo de skate room ya, o sea, es un concepto muy generalizado para muchas cosas, como hemos hablado. Mi modo de ver es que a día de hoy, es algo que se tiene que integrar junto con lo físico. Yo creo que la evolución natural de esto no es que sea o digital o físico, sino que de alguna manera esté justificado hacia el sentido que quieras darle a tu experiencia. Al final, yo creo que a veces son más experiencia y tiene que estar de alguna manera integrado. Y me explico, es algo que yo llevo dándole muchas vueltas, y por eso luego tú y yo hablaremos de muchas cosas. eh, pero creo que tiene que estar muy bien integrado, y me explico, y utilizarlo a favor. No son cosas diferentes. Yo creo que a día de hoy a lo mejor parecen como 2 servicios diferentes, pero en algún momento se van a juntar inevitablemente. Entonces, creo que tienen que seguir creciendo para que en algún momento se encuentren, y creo que aporta muchas cosas lo digital que puede ayudar. Que sea solo una cosa digital o solo una cosa física,
bueno, pues a día de hoy seguramente sea así en la gran mayoría de los casos, pero en el momento que se integren creo que va a ser mejor para el usuario, para el cliente, ¿no? En este caso, el poder integrarlo de alguna manera creo que es maravilloso y tiene que ser así. Yo creo que cada uno tiene sus ventajas, cada uno tiene sus experiencias y sus sensaciones y creo que juntos pueden generar algo muy potente. Por separado también lo son, o sea, quiero decir que no tiene nada que ver y de hecho yo he probado muchos juegos virtuales y la verdad es que alucinas por lo que consiguen transmitir a día de hoy, porque es más allá de un videojuego, es una sensación diferente. Entonces, creo que tiene mucho futuro ambas cosas juntas. Yo creo que ahí va a estar el secreto, Sí. el poder unirlas y que se acompañen. Para mí, yo creo que es algo complementario, que es lo que suele decir siempre, ¿no? O sea, me gusta la experiencia del puzzle y del resolver enigmas, y no siempre tengo la oportunidad de juntar amigos que quieran invertir ese dinero en X tiempo y hacer el plan del escape room. De hecho, es una de las cosas que a mí me cuesta más, porque a mí, si por mí fuera, iría todos los fines de semana, ¿sabes? Pero no siempre suelo convencer a X gente, o no, yo por ejemplo no tengo un equipo fijo, sino que al final voy rotando con gente y, y siempre me falta eso, pero luego sé que hay un montón de, digamos, con estas mismas dinámicas en las que puedes jugar solo, puedes jugar con videojuegos, los hay formato incluso libro, hay un montón de maneras de al final ir entrenando ese tipo de mismos puzzles, por así decirlo, de mismas dinámicas, pero sin necesidad de esa performance o show, que en cambio, o sea, creo que lo valoro bastante y por eso es que al final es como ir al teatro, es una inversión de una experiencia, ¿no? Al final es una experiencia entera de el día de quedo, vamos a jugar al skateboard, luego nos juntamos, lo comentamos y vuelves a recordar cada cosa que has hecho. Al final no es la experiencia de una hora, sino es toda la experiencia que vives desde con el generar el recuerdo, al final el vínculo que se crea con el resto del equipo, conoces a personas en situaciones un poco, digamos, bajo presión, ¿no? Que eso también al final es toda la psicología y que hay detrás, que antes lo has comentado. Creo que hay muchísimo detrás que podíamos hacer otras emergencias, solo hablar de lo que es la psicología del Sí. puzzle, que ya Ujú. no nos daría ni tiempo, pero yo creo que es algo que va a ser complementario. La parte digital mejora mucho la experiencia. Yo creo que cuando la experiencia físicas, obviamente las hay muy físicas y muy teatrales, que también me gustan, pero cuando además se combinan con la tecnología y toda esa ambientación, yo creo que es un plus brutal. Sí, eso es, lo has definido perfectamente. Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho. Al final, generar sensaciones es al final lo importante y la tecnología nos puede ayudar mucho en ello. Ya te digo, hay experiencias en las que pueden combinarse ambas y podría ser fantástico, sobre todo porque esté justificado con esa historia que vas a vivir en ese momento. Y luego, un poco lo que comentabas, un poco de conocer esa gente de socialización, creo que es muy importante y creo que es una labor también muy importante que tenemos las escape rooms. A mí hay algo que me maravilla y me encanta, sobre todo cuando veo, porque es muy fácil ver amigos comunes, que son amigos, que sois una pandilla y vas a jugar y lo pasáis bomba y podéis charlar y os conocéis entre vosotros. Pero mola mucho cuando, por ejemplo, te pongo familias en los que padre, madre, y vienen con un adolescente que está en esa edad en la que yo no quiero nada de mis padres, yo no quiero saber nada, yo soy más listo que todos, y de repente los metes ahí y una familia que a lo mejor parece que no tiene nada en común, de repente se unen, se conviven, comparten, trabajan en equipo y muchas veces, sobre todo en este caso los padres, pero incluso los adolescentes, los propios adolescentes, les sirve de recuperar un poco esa unidad familiar, ese poder trabajar en algo juntos, que algo parecía que era totalmente diferente y es muy gratificante ver cómo esa familia que parecía tan distante, además hoy en día los chavales con los móviles, redes sociales y parece que es otro mundo en el que viven, de repente ahí les quitas sus herramientas porque le quitas el móvil al niño y a los padres se tienen que poner a trabajar con su hijo y de repente funciona. Entonces, Mm. eso es muy gratificante y es lo que tú dices. Podríamos hablar de la psicología infinito porque surgen muchas situaciones así, pero también suceden procesos de selección dentro de nuestro escape room. De hecho, es algo que nosotros mismos hacemos
porque lo que tú has dicho, conoces a la gente cuando está adentro, cuando les pones a prueba de alguna manera, el escape room, el juego en general, ya no escape room entiendo por juego, te saca de tu contexto, te saca de tu hábito y te muestras cómo eres en la gran mayoría de los casos. Es muy difícil disimular dentro de un escape room o dentro de un juego, generando, pues eso, tu yo interno y se ve quién es más líder, quién es más conciliador, quién es pues más protagonista. Entonces, también es muy interesante toda la psicología que se puede sacar de ver a alguien jugar, ¿no? Al final. Y hablando sobre todo de las edades, o sea, ¿tú has visto la diferencia de edades o de cómo interactuamos con el juego cuando hay gente más joven o gente mucho más adulta? ¿Creéis que, o sea, perdemos un poco cuando somos adultos? Igual nosotros no, porque al final lo llevamos un poco en el día a día, pero ¿crees que los Yo no adultos soy adulto todavía, Vicky. lo suelen ir perdiendo, esa capacidad de jugar o al final de hacerlo lo lúdico? O sea, al final es como, si no es un trabajo, nos pierde la capacidad de jugar como parte de entretenimiento. Yo te diría que creemos que sí, pero te garantizo que no. Te garantizo que no. Y además, te puedo poner mil ejemplos, pero te pongo un ejemplo que tuve la semana pasada de un padre ya muy veterano con sus dos hijas, con una edad ya madura, o sea, adultas. El padre, pues no, que a priori no quería jugar, no quería participar, no quería formar parte, pues se comportó como un niño más. Y no quiero hacer spoiler de una de nuestras aventuras, pero estuvo jugando al Twister. Entonces, eh, luego sus hijas me dijeron, no hemos visto a mi padre en la vida así. Y el propio padre me dijo, yo estas cosas me parecen siempre unas payasadas, pero me ha molado, me ha gustado mucho esto es maravilloso, no para ir de hacerlo. Entonces, el niño La que llevamos capacidad dentro, está, pero nos falta como la libertad de tener un lugar seguro en exacto, el que ir y me divierto un rato sin pensar en exacto, qué van a pensar las consecuencias. Yo creo que no es que perdamos la capacidad de jugar, sino que ganamos en vergüenza con la edad, o sea, del qué sí. van a pensar si tal, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco más de si luego la gente se suelta, ¿no? Y Ujú, es algo que no ha perdido nunca, pero ha perdido como la capacidad de soltarse y de experimentar, ¿no? Que al final es experiencia, pues de darse un poco de abrir la puerta y poder experimentar y hacer cosas más físicas o hablar o incluso interactuar con personas en otras situaciones. Yo creo que es algo como que es una experiencia que hay que vivir, o sea, ujú, y además de vez en cuando para ver en diferentes situaciones, ¿no? Porque yo al final, correcto. depende también del modo, de cómo estés ese día, de en qué época estés. Si te estás más estresado o menos estresado, actúas completamente distinto o con las personas con las Correcto. que te toque. Yo creo que es también una manera de autoanalizarse bastante chula. Eso es, eso es. Influye todo, influye tu vida personal, influye la hora a la que vas a jugar, si es después de comer, si estás haciendo la digestión, o sea, que influye todo y es a tenerlo en cuenta y mola hacer ese análisis, ¿no? Al final también el ver qué sucede en distintos entornos, distintas situaciones, distintas historias, al final te pones ante un reto y algo que, por ejemplo, a mí me ganó mucho de las escape rooms es que en gran parte consiguen olvidarte del mundo exterior. O sea, al final te metes tanto en la historia, en lo que tienes que hacer, en cómo sobrevivir de esa situación, que te olvidas de esos problemillas que puedas tener, que al final, incluso a nivel de terapia, puede funcionar muy bien. Y te lo digo por experiencia porque también hemos trabajado con gente de la salud que te dicen, esto es maravilloso. O sea, esto para gente con problemas de de autorrealizamiento, de autoestima, es muy gratificante el poder sentirse capaces. Entonces, pues al final eso, a nivel psicológico quedamos otro día y aquí en una Yo creo que sumergencia la y hablamos inversión de es ello. súper importante. Yo, de hecho, cuando tengo que recomendar o cuando tengo que elegir un escape room para alguien nuevo, lo primero que me pregunto es temática. ¿Qué Claro, temática o porque hay gente que igual la ciencia ficción le da más a alguien que el miedo para nada, estaría más pendiente de otra cosa que del juego, ¿no? Entonces, una temática que les ilusione realmente yo creo que es una de las cosas importantes. Obviamente, las cosas más técnicas de número grande, para más grande o para más pequeño, la dificultad, pero creo que la temática es algo también muy importante y pues que influya. No sé si tú a la hora de recomendar
también vas por ahí El- o... la misma pregunta que tú. Al final es muy importante la motivación que te genere una temática y una historia que realmente te guste. Es cierto que también a veces las expectativas que puedan generarte ciertas temáticas pueden luego, la gestión de las expectativas no siempre es fácil, pero sí, al final lo que tú has dicho, el que algo te pueda gustar de previo a la actividad influye mucho para poder enganchar. De hecho, muchas veces en nuestra Skate, por ejemplo, tenemos distintas temáticas muy variadas y distintas dificultades. Entendemos que algunas están más pensadas para gente más, ya no más o menos capaces, sino pues dependiendo de cada uno de sus capacidades, ¿no? Al final. Y al final lo que acaba siendo importante es qué temática te gusta. Al final, si la temática te gusta, te llama, te sientes protagonista, lo vas a vivir mucho más intenso que si es algo que ni te va ni te viene. Pues Entonces recomiéndame creo que es muy alguna, porque importante. así sobre todo de temática, yo te puedo decir mis dos favoritos hasta ahora, que tampoco no he tenido oportunidad como de hacer muchos in situ, pero yo creo que uno Vicky, ¿has venido a Insólito Skate Room? no, no me han dejado todavía porque no podía no conocer, no Ah, que no nos podíamos pero conocer. Bien. ahora sí que ya por fin ya me han levantado la bandera y ya voy a ir a todos. O sea que no sé Vale, cuál, creo que de alguno ya lo tenía fichado, pero ya todavía este todavía no puedo. Pero dime, venga, cuéntame pues, pues cuál tienes por no, temática. cuéntame tus dos mejores o tus recomendaciones genéricas. Pues mira, genéricas, me gustan mucho los temas de fantasía, o sea, sobre todo si está como muy, o sea, cuando si es muy inmersivo o tiene como espacios grandes, porque yo siempre estaba acostumbrada pues en X habitaciones, que es algo como muy reducido, pero fui a uno que ahora no me acuerdo el nombre, o sea, sé que el título era El secreto de Amerinda, que es muy grande, Ujú, tiene un muy espacio bonita, una grande. sala muy bonita. Me pareció enorme, además fuimos un grupo grande, era como, no sé, sala dentro de otra sala, dentro de otra sala y todo muy ambientado y me gustó muchísimo, sobre todo los grandes espacios, que el poder moverte cuando sois mucho, que eso me gustó muchísimo y también por temáticas hay otro que es el juego del ex, que está ambientado juegos temática arcade, por ahí juegos de los 80 y tal, que a mí me gustó muchísimo porque era tecnológico pero retro y al final como el juego dentro del juego me pareció muy chula y la temática también por el punto tecnológico, distópico, me gustó mucho. Yo creo que de momento son con dos que me quedo sobre todo por temática, ambientación y porque efectivamente los juegos me parecieron, o sea, que tuve oportunidad de, aun siendo un grupo más o menos grande, poder hacer algunos yo en persona, porque muchas veces es todo, si te divides, haces uno y no te da tiempo a mucho más, ¿no? Claro. Pero yo creo que de esos son hasta ahora mis favoritos. Bien, me parece bien. O sea, al final, la suerte que tenemos, sobre todo no sé si, bueno, supongo que entiendo por las salas que me has dicho que vives en Madrid, Sí, eh, pero por suerte, hoy en día, en casi cualquier comunidad autónoma, puedes tener salas muy buenas y de muchas temáticas y es una muchos muy buena estilos excusa distintos. para ir además a hacer viajes en locales dentro de España, irte a un escape room desde cerca porque son experiencias que igual a veces sales de tu ciudad y está bien ver qué otras salas puedes investigar, la verdad. Sí, cada vez hay más turismo de escapes también y eso influye también. Entonces, bueno, hay un poco de todo y ya te digo, pues dependiendo un poco de las temáticas que te puedan gustar más. Además, hoy en día hay muchos estilos diferentes. Hay de miedo, hay de terror, terror extremo, hay un poco de todo. Entonces, hay mucho para elegir. Entonces, por ahí, lo que tú has dicho, cuando alguien te pide una recomendación, pues hay que analizar un poco qué es lo que le puede gustar a esa persona. Yo, como general, que no sea de miedo, y quitando las que he parido yo de alguna manera, Pero hombre, cuéntame en alguna Madrid. tuya, ¿cuál de las tuyas con ese sabor Venga, de ¿quién es tu hijo favorito? bueno, no te puedo. O sea, ahí lo tengo muy complicado, sobre todo porque por algo muy importante. Nosotros tenemos actualmente tres experiencias diferentes, basado en distintas sagas cinematográficas o de televisión. eh, Ahora te daré alguna pista Yo de por dónde va. creo que he echado un ojo a una de Friends, puede ser. Correcto, Es que esa es la última que está hemos abierto. súper Se bien llama. ambientada. Ese le tengo. Yo creo que, de hecho, estuve a punto de ir, pero es que está todo reservado. O sea, tenéis un éxito brutal.
está funcionando muy bien, también porque hemos dado un pasito, hemos hecho cositas muy divertidas. Es un concepto, por lo que tú has dicho, ya no es tanto escapar, sino que realmente sea una sala divertida, que también es un poco concepto un poco nuevo, un poco diferente, y hay mucha teatralización dentro, que también es un plus añadido que a lo mejor no estamos tan acostumbrados, y está funcionando muy bien. Eh, Te metes introduces en una cafetería y es una experiencia, y lo que te decía, al final es muy difícil valorar cuál de las tres me puede gustar más, hablando de las tres Depende para mías. quién, ¿no? Al final, si te Claro, porque gusta. son temáticas muy diferentes y por lo tanto nosotros intentamos siempre adaptarnos mucho a esa temática. Esta que tú dices de Central Friends, hemos intentado que sea muy divertida y tiene todo encaminado a que sea diversión y juego y muchas risas y realmente como una reunión de colegas. Tenemos la profecía del aula de pociones inspirada en el mundo de Harry Potter, en la que quizás es un poco más difícil, una dificultad mayor, hay que saber entender cómo funciona la magia, entonces el tipo de juegos va encaminado a que realmente sois magos, que podéis hacer magia y pasan cosas en las que te lo llegas a creer, ¿no? Entonces, Pues el esa me concepto la es muy apunto diferente. también. Al final voy a ir a las Apunta, tres. apunta ahí, apunta ahí. Y la tercera, que ya Lo la de que he dicho Star antes, Wars, ¿no? de Star Wars, que hemos intentado que sea muy como es Star Wars, trepidante, acción, moverse rápido, espacios grandes para poder correr, poder sentir realmente que hay que escapar, que pasan cosas. Entonces, el tipo de juegos es muy diferente. Te pueden gustar un tipo de juegos, te pueden gustar una historia, te puede gustar. Entonces, bueno, dependiendo de tus gustos, seguramente te guste más una que otra. Y por ahí es complicado decir cuál me gusta más. Yo te puedo decir cuál me ha sido más compleja de hacer, o cuál ha sido más divertida, pero siempre es muy difícil porque todas me gustan mucho y creo que tienen su puntito todas ellas por igual. No sabría decirte de las mías, ¿vale? Como jugador sí, te puedo decir otras que he jugado, porque yo el problema que tengo es que las mías no las he podido jugar Claro. como tal. Y como O jugador, si las he cuál es tu favorita? yo siempre diré, o sea, quiero decir, de no miedo, vamos a diferenciarlas porque entiendo que hay gente que el miedo le puede costar. En Madrid, en mi favorita seguramente sea La Mina, que es una sala muy, muy inmersiva, muy recomendable, en la que realmente sientes que entras en una mina. Y eso, hacerlo en el centro de Madrid, es una sensación muy heavy, ¿no? Es decir, estoy en el centro de Madrid y de repente me metí en una mina, en la que de hecho te recomiendan ir con ropa que no tengas mucho aprecio por si se te ensucia. Entonces, ya de por sí la premisa esta ya te indica lo que va a suceder dentro. Y de miedo en Madrid, sin duda la novia, que es muy, muy recomendable, muy, muy recomendable. Me apunto para los más valientes, Los llevarme más alguna de valientes, miedo, exacto, porque sí, esas porque sí que son las que más me cuesta convencer a gente. claro, claro, hay gente que el miedo lo lleva mal y lo gestiona mal. De hecho, puedo contar una anécdota, yo siempre intento jugar con el mismo grupo de siempre y uno de ellos tiene pánico al miedo, o sea, realmente le ha dejado de gustar después de tantas experiencias porque cada vez son más reales, entonces llega un momento en que te lo llegas a pensar. Y jugamos lo que está considerada la mejor sala de escape del mundo, está en Vitoria, y aprovecho para decir que a nivel mundial, España somos muy potentes en escape room. Tenemos una forma de verlo. Creo que la creatividad española influye mucho en esto y el ingenio que tenemos, que tanto presumimos de ello, y poco se vende. Creo que Aidi, ahí vamos a tirarle de la oreja a Aidi, tiene que vender mejor nuestro producto porque somos muy buenos realmente. Y en el mundo escape room somos líderes. Las mejores salas de escape están en Madrid, o sea, en España, quiero decir. Y en concreto esta que os iba a decir, se llama Tú también soñarás. Es una salaza de terror para pasarlo muy mal, pero a la vez alucinar. Entonces es una experiencia fundamental. Y a lo que iba con lo del terror es que mi amigo le convencimos porque aunque no quisiera, era la mejor sala del mundo, tenía que jugarla. Y el pobre tuvo que abandonar a los 10 minutos y lo estaba pasando realmente mal. Entonces ahí entendí que no se debe forzar a nadie que lo lleve mal. O sea, al final Sí, es al un... final es eso lo que te decía de la temática. Yo creo que al final, por lo menos el primero, pilla uno de una temática que así que te guste, Mm. juntar unos pocos amigos y probarlo por lo menos una vez. Y yo creo que enseguida ya te pica el gusanillo y ya estás queriendo hacer otra. Yo, de todo el mundo que me ha llevado de que era la primera vez, ya como, venga, y el siguiente, ¿cuándo vamos? ¿No? O sea, así que yo creo y es verdad que en España, la verdad, tenemos esa parte para la gamificación, o sea, se ven también en los videojuegos, en los puzzles, en las dinámicas.
somos en sí muy dinámicos y sabemos aplicarlo a todo este tipo de cosas. Mm. Pero bueno, yo creo que ya hemos dado como una pequeña pincelada. Nos hace falta como 3 o 4 programas más para poder profundizar, pero ya podemos cerrar aquí. Y bueno, todos te pueden seguir la pista, creo que en tus redes, por ejemplo, en Instagram, que es Ujú. Acaballe, y también pues, en Insólito Escape Room, que tienen que ir esas 3 experiencias, Claro. eh, una, luego la otra. Vamos, yo creo que Exacto. cada una No, a no lo hace suyo. no hace falta que sean seguidas, pero bueno, 1 o 2 días de margen nos damos para Pero ya que vayan reservando ya, porque que eso vuela, ¿eh? Ya te digo yo que por Sí, experiencia sí, 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 sí. hay que planearlo bien. Y a mí también, bueno, pues podéis buscarme en redes como Vicky Bazán. También, si os interesa la tecnología, echar un vistazo también a la Asociación Inmersiva XR. Y nada, os vamos a dejar todos los enlaces en la descripción del podcast. Y bueno, pues este ha sido el final de esta nueva historia sumergente. Al final, sabéis, Sumergencias es una iniciativa promovida por AIDI, que es una comunidad de personas creativas, emprendedoras y activistas, quienes utilizamos un poco nuestra pasión por temas como cultura, diseño, tecnología, pues para llevar a cabo proyectos con impacto social, especialmente con la que se nos viene encima, ¿no? Y si queréis continuar pues esta conversación y saber más cosas, cotillar un poco la web de aidi.es y seguirnos en nuestros canales de redes y nada, hasta el próximo Sumergencias. Hasta pronto.